de geografía. Algunos dieron geografía y algunos en algún momento se encontraron frente a un globo terráqueo, de eso así que les ponían en las clases de geografía, ¿saben? Y seguramente se encontró ubicando en el mapa, en la superficie terrestre, algún punto en el planeta, algún punto. La maestra le dijo latitud tal, longitud tal, esas son las coordenadas, y búscame tal lugar en una isla o en el continente. Y de esa manera nosotros nos ubicábamos, precisamente para eso son las coordenadas, para ubicarnos. Y de hecho los navegantes aún las utilizan para saber dónde están ubicados en el mar y determinar qué velocidad y qué rumbo han de tomar para seguir su camino o para llegar a puerto seguro, a su destino al final, utilizando la longitud, la latitud, como bien acabamos de decir. Y cuando nosotros hablamos de ubicación, por supuesto, no a la luz del texto que hoy tenemos delante, pues tiene que salir a flote la pregunta: ¿qué hacían los discípulos ubicados en este lugar? Cuando hablamos de ubicación geográfica, decimos, ¿por qué están en Jerusalén? ¿Por qué en un aposento alto? ¿Qué hacían ahí? Pues bueno, cuando nosotros vamos a ver el texto nos vamos a dar cuenta de que ellos están ahí no porque fue un ingenio de ellos, no fue una idea accidental, no fue un interés tampoco que ellos tenían por cambiar de aire, por cambiar de atmósfera para ahora estar en un lugar mucho más céntrico, con mejores oportunidades económicas porque estaban en la ciudad, en la capital. No, sino que están ahí específicamente por un mandato de Dios. Están ahí porque su maestro les dio las coordenadas específicas para que ellos le esperaran allí en Jerusalén y estuvieran reunidos, estuvieran con una actitud de unanimidad y estuvieran buscando de su rostro, porque Él supuestamente le estaría visitando a través de la persona del Espíritu Santo. Así que no fue una acción accidental, sino que fue precisamente una planificación del cielo. Dios mismo les dio la ubicación, Dios mismo le trazó las coordenadas y Dios mismo les dijo: los quiero aquí. Los quiero en este lugar. Cuando nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos a ver a Jesucristo resucitado ya después de la crucifixión, de los días que estuvo en el sepulcro, levantado y apareciéndose a los discípulos, vamos a encontrar que Lucas hace referencia a esto que Jesús le dijo. Así que mire lo que Lucas le dice, narra en su evangelio de lo que Jesús le dijo, la orientación que Jesús dio a los discípulos. Le dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos, note ahora, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que fue el mismo Jesucristo el que le dijo: quédense allí. No es una acción que sale de sus propias imaginaciones. Quédense allí en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre. Es tan importante, no es un tema menor, que el mismo Lucas en este texto, en su segundo tratado que Lucas ha escrito a Teófilo, que es este libro de los Hechos, en el capítulo 1 Lucas vuelve a decir que Jesús les dio orientación precisa, detallada, exacta, de dónde tenían que estar ellos para recibir la promesa del Padre. Así que eso nos hace en esta mañana nosotros adentrarnos en nuestro primer punto, que tiene que ver con dar la respuesta del para qué y el por qué están los discípulos en ese sitio. Y por supuesto hemos venido redundando en el tema, hemos venido hablando y ya sabemos que ellos están ahí porque Jesús se los pidió y para ser llenos del Espíritu Santo. Pero yo le propongo dar respuesta al para qué y al por qué, no desde la perspectiva del lector desde afuera del texto, de nosotros que nos sentamos y vemos el cuadro completo y podemos pasar hoja tras hoja y leer el libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, sino que nos pongamos en las sandalias de los mismos discípulos, sino que ahora veamos esto desde la perspectiva de los discípulos. Ellos están ahí precisamente respondiendo al por qué, porque ellos sabían quién les había pedido o quién les había orientado quedarse en Jerusalén. Ellos tenían una concepción muy clara de quién era la persona que le había pedido o que le había ordenado y que le había dado el precepto de vayan a Jerusalén y quédense allí hasta que sean revestidos de poder de lo alto. No era un líder, aunque guió a mucha gente. Era más que un líder. Ellos sabían que era más que un maestro, aunque dio extraordinarias enseñanzas y llenas de erudición. Quien le estaba pidiendo, y esa era la comprensión, por eso su obediencia, es el Dios
todopoderoso que había vencido la muerte, el pecado, la destrucción, al diablo, al infierno, y les había dado vida juntamente con él. Ellos entendieron que ese que ahora les está diciendo, no se dispersen, no se vayan a otro sitio, sino vayan a Jerusalén, era el mismo Dios de la vida. Y su conocimiento claro de la grandeza de ese Dios les hizo precisamente responder en obediencia a lo que Él le había pedido, en obediencia a lo que Él les había ordenado. Ellos sabían quién era Él. Ellos sabían que era el Dios que había vencido definitivamente el pecado, que había vencido definitivamente al diablo, que había vencido definitivamente la muerte. El apóstol Pablo dice que él despojó a los principados y a las potestades, que el acta de los decretos que nos era contraria a cada uno de nosotros, el expediente manchado que tú y yo teníamos, donde estaban anotados todos nuestros errores y desaciertos, dice el apóstol Pablo que él lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz del Calvario. A las personas que iban a morir en una cruz le ponían la condena escrita sobre la cruz. Por eso Jesús tenía también una condena ahí. Así que dice, Jesús tomó la condena, el expediente tuyo y el mío, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras metidas de pata en la vida, y Él los tomó y los puso en su cruz y por ella pagó. Entonces dice, despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente en un desfile triunfal, venciéndolos definitivamente. Dice el apóstol Pablo también cuando le escribe a los Efesios que Él ascendió a los cielos y llevó cautiva la cautividad, amado. Aquellos que estaban prisioneros, cautivos del pecado, nos llevó a la presencia, a su presencia. Nos dio un lugar en el reino, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ellos entienden esta verdad. Ellos entienden quién es el que le dio la orden, y esa comprensión de su naturaleza, de su grandeza, les hace ser obedientes. Usted sabe por qué hay muchas personas que desobedecen a Dios. La persona que desobedece la ley de Jehová, los preceptos de Jehová, es porque aún no comprende claramente quién es el Dios al cual sirve. No tiene un entendimiento claro de quién es Dios. Tiene una idea muy pobre de su grandeza y por eso desobedece, por eso no toma en cuenta su palabra. Pero cuando tú sabes a quién tú sirves, quién es el Creador, quién es el Señor, su poderío, su grandeza y soberanía, tú te das cuenta de que tienes que obedecerle. Hay que obedecerle. Y esa ignorancia muchas veces de su grandeza, de quién es Él, nos hace tomar caminos erráticos, nos hace ir por senderos que nos van a hacer daño a nosotros mismos. Entonces, amado, lo que nos enseña este texto es que ellos están ahí porque ellos saben quién les pidió. Y cuando nosotros obedecemos, le voy a decir algunas razones por las cuales nosotros debemos obedecer a Dios. Número uno, es porque Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas que existen y de nosotros. Y como Él es el creador y es el rey del universo, Él no tiene que rogarte nada, Él tiene que mandarte. Entonces nosotros tenemos que estar determinados a obedecerle. Número dos, tenemos que obedecer por gratitud, porque Él decidió hacernos parte de su familia, porque a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces tú eres parte de una familia, de la familia de Dios. Dios es tu Padre. Y Jesucristo, hablando acerca de esto y mostrando las implicaciones de esta verdad, le dijo a sus discípulos, cuando vayan a orar, háganlo de esta manera: Padre nuestro, Padre nuestro. Y no solo que es tu Padre individual, ¿cómo lo dijo? Nuestro. Es el Padre del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, segunda razón, por gratitud. Primera razón, porque Él es el rey, Él es el soberano. Y tercera razón, porque los planes de Dios siempre son mejores a los nuestros. Por eso los discípulos dicen, nos quedamos en Jerusalén, porque ¿qué puedo hacer yo? Quizás razonando Pedro, volver a tomar las redes, volver a buscar una barca, convertirme en un pescador más de la comunidad. Pero Jesús tiene planes mejores para mí. Jesús tiene mejores proyectos para mí, mejores que los que yo me he trazado en la vida. Hay veces tú te trazas tu plan y tu proyecto, pero están diametralmente opuestos a los que Dios tiene contigo. Están en las antípodas. Pero si somos sabios, si somos inteligentes, rompemos nuestras agendas y le decimos, Señor, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Que se cumpla tu voluntad, porque tu voluntad siempre es lo más conveniente para nosotros. Entonces obedecemos
Por gratitud también, y obedecemos porque sabemos que sus proyectos son mejores. Quedarse en Jerusalén implicó que la vida de esos discípulos fue transformada completamente. Fue impactada profundamente y fueron impactados y transformados para transformar e impactar. Aleluya. Número 2, que tiene que ver con el para qué. Tiene que ver con el para qué Dios se había quedado, para qué se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron ahí? Bueno, precisamente porque Dios les iba a dar una llenura del Espíritu Santo. Dios iba a darle la tercera persona de la Trinidad iba a venir a morar en el pueblo de Dios, iba a venir a morar en el creyente. A partir de ese momento ellos iban a tener a Dios en su vida y iban a experimentar cambios rotundos, transformaciones, iban a ser enseñados, iban a ser consolados, iban a ser animados, iban a ser revestidos de un poder sobrenatural que nunca habían entendido, poder para testificar de Cristo, poder para anunciar su venida, poder para resistir las tentaciones y resistir la oposición. Iban a ser llenos de Dios. Y por eso se quedaron. El mismo Dios vendría a su vida. Mira lo que Jesús le dice: quédense ahí porque vendrá el Consolador, en la promesa del Padre. Era lo que había anunciado Juan el Bautista. En los 4 evangelios se recoge esa verdad. Cuando se habla de Juan el Bautista dijo: tras de mí viene uno que yo no soy digno ni de desatar encorvado, doblado las sandalias que él tiene. Las correas de sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y dice: y yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Así que Jesús les está dando una orden muy específica, muy precisa, que ellos debían seguir. Ellos iban a ser llenos del poder de Dios. Ellos iban a ser el recipiente de la tercera persona de la Trinidad, amado. Dios no iba a ser Dios con nosotros como había sido en ese Nuevo Testamento, con la aparición de Jesús en aquel pesebre. ¿Recuerdan la proclamación de Lucas capítulo 2? Y será Dios con vosotros, llamado Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora iba a ser Dios en nosotros. Dios en nosotros. Íbamos a convertirnos en la morada de Dios. Y mira lo que dice Juan. Se lo traje, creo que para que lo puedan ver. Dice: pero yo os digo la verdad. Ese es Jesús. Os conviene, dice Jesús, les conviene a ustedes que yo me vaya. Les es conveniente que yo me vaya. Dice: porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Os lo enviaré. Así que Jesús le está diciendo a usted, en ese contexto, los discípulos están entristecidos cuando Él le habla de que se va. Los discípulos dicen: pero ¿cómo es esto? Te vas y me va a decir. Pero Jesús le está diciendo: sí, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes en la persona del Espíritu Santo y ustedes van a experimentar algo sobrenatural, que de su interior va a correr ríos de agua viva. Así que no los voy a dejar huérfanos, pero es conveniente que yo me vaya. A ustedes les es necesario que yo me vaya. Mire qué palabra utiliza Jesús ahí. Dice: porque vendrá ¿quién? El Consolador. Vendrá el Consolador. La palabra griega es Paracletos. Esa es la palabra que utiliza para consolador. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Dice: uno en el cual te puedes apoyar. Un consejero, un fortalecedor, uno que anima, un abogado defensor. Ese es el Espíritu Santo, amado. Cuando tú estás en angustia, el Espíritu de Dios está en tu corazón. Ese Espíritu te va a fortalecer, te va a dar aliento, te va a enseñar, te va a conducir a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra. Él va a defenderte en medio de tus luchas y de tus dificultades, y Él te va a dar la palabra precisa para animar a aquellos que están a tu alrededor. No podemos hacer nada sin esto. Estamos descalificados sin el Espíritu Santo. Podemos ser buenos religiosos, pero solamente metal que resuena, címbalo resonante. Pero la persona del Espíritu Santo nos ofrece una relación con el Dios eterno. Una relación con el Dios eterno. Entonces, ahí Jesús nos está diciendo: necesitan esto, es conveniente. Es más, es tan conveniente que el Espíritu mismo les va a dar testimonio al Espíritu de ustedes, escuchen, de que son hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos dice, Él nos asegura, Él nos recalca nuevamente todos los días de tu vida. Te dice quién eres, a quién pertenece, que eres parte de Dios, que eres de la familia de Dios y que eres muy amado por Dios. Cuando tienes crisis, aleluya.
Entonces cuando hay crisis existenciales, cuando tú dices, ¿qué ha pasado conmigo? Estoy solo. ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Alguien me ama? El Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu de que eres amado por el Padre, de que le importas a Dios, eres hijo de Dios. Eres como la niña de los ojos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amado, es el Espíritu de Dios, es la persona de Dios morando en el corazón del creyente. Escuche esto, no es una fuerza activa, no es una energía la que hay en tu corazón. No es como tú te comes la espinaca como Popeye. ¿Se acuerdan del muñequito de Popeye? Yo sé que hay juveniles aquí que no saben ni quién es Popeye, pero los que se acuerdan de Popeye tienen que hacerse un examen de colonoscopía porque ya deben tener los 40, pasando los 40. Popeye, que se comía las espinacas, ¡puf!, y se ponía los brazos, se le ponía así fuerte, esa energía que le entraba. No se trata de eso. No es una fuerza impersonal. No se trata de eso. Es una persona habitando en nosotros. Es la persona de Dios habitando en nosotros, amado. Y así que yo quiero mostrar, porque es importante esto, que nosotros conozcamos este tema, porque muchas herejías se han levantado a través de la historia, distorsionando la persona del Espíritu Santo. Y uno de los argumentos que esgrimen es ese, es una fuerza activa, es una energía impersonal, pero nosotros tenemos la Biblia para demostrarlo, lo que es, y es una persona. Mira lo que yo les recogí algunas ideas, y vamos a ver las cualidades que tiene el Espíritu como persona, como una persona. Esto que yo le estoy recogiendo ahí son precisamente rasgos de una personalidad. Así que vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Número 1, Él habla. Una fuerza impersonal no habla. Una energía no habla. Entonces, ahí están los versículos. El mismo Lucas, en el capítulo 1, el versículo 18, dice, mira, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que por el Espíritu Santo habló antes por boca, que el Espíritu Santo habló antes por boca del rey David. ¿Quién está hablando? El Espíritu. Número 2, enseña. Mira lo que dice Juan, más el Consolador, el Espíritu en el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Él testifica. No voy a entrar en todos los versos porque entonces pueden tirarle fotos, lo que quieran, o se los voy a enviar también al grupo. Él escudriña lo profundo de Dios, los profundos de nuestros pensamientos también los escudriña. Él decide, es decir, que Él tiene acciones volitivas, acciones de su voluntad, una fuerza impersonal, una energía, no tiene voluntad alguna. Pero es una persona en la que dice, esto es lo que voy a dar. Y la palabra nos dice que Él repartió dones a los hombres. Él es el que reparte los dones dentro de la iglesia como Él quiere. A uno le dio el don de la palabra, a otro le dio el don del servicio, a otro le dio el don de profecía, a otro le dio el don de la enseñanza. ¿Quién lo da? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. A ti te dio un don, a mí me dio otro. Y todos somos parte de un cuerpo para funcionar para el bien del reino de Dios, para la extensión del reino de Dios, para la gloria de Jesucristo. Intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. No sé ni qué número es. Se le puede mentir a una fuerza, a una energía, no se le miente, pero a una persona sí se le miente. Se le puede mentir. Ananías y Zafira es el texto que utiliza ahí en el capítulo 5 de Hechos. En Ananías y Zafira Pedro le dice, ¿por qué pensaron ustedes que podían mentirle al Espíritu de Dios? Y finalmente dice, Él se contrista, Él se entristece. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu de Dios que vino a morar en nuestros corazones es una persona. Pero no solamente es una persona ordinaria, no es que tú estás ahí siendo el recipiente de una persona que no tiene ni sentido. Es Dios, amado. Y mire la divinidad del Espíritu ahí. Tiene la Biblia para encontrarla. ¿Qué nos dice la Escritura? Es eterno, es creador, Génesis capítulo 1 y en todos esos versículos, Salmo 104, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Él es creador, Él estaba ahí en el principio. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la Escritura, al comienzo de todas las cosas. Y ahora, ¿cuáles son los atributos que le vemos de la divinidad de Dios? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ahí están, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ahí están los versos, usted los puede tener en casa. Es el autor de la Biblia.
Lo que tú estás leyendo hoy lo escribió el Espíritu Santo, fue soplado por él, fue la inspiración vino por él. Mira lo que dice el apóstol Pedro, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, teunecta, soplado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y luego dice que participó en la resurrección de Jesús. Eso es interesante, porque hay veces nosotros pensamos que Jesús solo fue el que se levantó de los muertos, y eso es irreal, pero esto es una evidencia de la Trinidad, de que adoramos a un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mira lo que dice ahí, que el Espíritu Santo participó en esa resurrección. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4, nueva traducción viviente de la Biblia. Dice, y quedó demostrado que él era hijo. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Que él era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Mediante el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús también se levantó, porque es que estas tres personas tienen una misma esencia que los hacen ser Dios. Hay una unicidad en ellos. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él participó en la resurrección y el Padre participó en la resurrección. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y si confesares con tu boca que Dios es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién le levantó de los muertos? El Padre. Serás entonces salvo. Amado, no nos podemos olvidar estas realidades. Es el Espíritu de Dios morando en tu corazón. Es el Espíritu de Dios trabajando contigo. Y nosotros necesitamos a esa persona en nuestra vida, porque si no estamos descalificados. Te voy a dar algunas razones por las cuales es conveniente, como dice Jesús. ¿Por qué Jesús te dice, les conviene que el Espíritu Santo venga? ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Número uno, porque voy a poder desarrollar una mejor intimidad con Él. Yo puedo desarrollar una mejor intimidad con Él. Aquí están las varias razones que yo quiero compartirles. Voy a poder intimar con Él. De hecho, cuando nosotros vemos la Escritura, vamos a encontrar que mira lo que dice el apóstol, el Señor Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre, Él os dará otro consolador, porque Jesús también es consolador. ¿Para que esté dónde? Con vosotros, ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Por siempre va a estar contigo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no podéis recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando tú estás solo, Dios está contigo. Tú te puedes quedar solo en el sentido de no tener gente a tu alrededor. Pero nunca, si tú has creído en Jesucristo, si tú entregaste tu vida a Él, si tú lo confesaste como que es el Señor y has sido lavado por su sangre, nunca más en tu vida estarás solo. Porque aunque la gente te deje, Jehová estará a tu lado. El Espíritu de Dios estará en ti. La tercera persona de la Trinidad hará morar al Cristo en tu corazón. Tú nunca más estarás solo. Así que nos da la posibilidad de una intimidad mayor. Es por eso que usted va a ver el texto ese que dice en la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que se le apareció a María. ¿Se acuerdan ese texto? Y que él le dice a María, no me toques porque aún no he ido al Padre. Bueno, pues realmente ahí no es aunque nosotros decimos, bueno, qué raro me suena ese texto cuando lo leo. No me toques porque aún no he ido al Padre. ¿Será que había, no sé, que ella moría si lo tocaba? No. Se trata que lo profanaba si lo tocaba. No se trata de nada de eso. La traducción del griego ahí es la siguiente: no te aferres a mí. María había sido sanada por Jesús. María había sido libertada de una vida disoluta por Jesús. María había experimentado el perdón y el poder de Jesús. Había caminado con Él todos esos años ministeriales. Cuando ella ve a Jesús vivo, lo abraza. Me imagino que lo abrazó y le dijo: ahora, a partir de ahora, nadie te va a quitar de mí. Voy a aferrarme a ti, nunca más me voy a separar de ti. Y Jesús le dijo, no, parafraseando el texto, Jesús le dice, no te aferres a mí, porque yo me tengo que ir al Padre. Pero a ti te va a convenir que yo me vaya al Padre, porque vas a desarrollar una mejor intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que va a vivir en tu corazón. Entonces eso nos da la posibilidad, amado, de tener mayor intimidad. Número 2,
Es el encargado de nuestra regeneración, santificación. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Para saber cuando estamos actuando de una manera incorrecta. Esa luz roja que se te enciende o esa tristeza que viene a tu corazón cuando en un momento determinado le diste una mala contesta a tu esposa o a tu esposo o a tu mamá o a tu hermana o dijiste una cosa que no tenía que decir en la escuela y tú te sientes triste. Tú dices, bueno, alégrate cuando te sientas triste. Mira que tú qué cosa. Siempre que te sientes triste es porque el Espíritu de Dios te está contristando, te está mostrando, te está trabajando en tu santificación, te está perfeccionando para hacerte mejor. Mejor esposo, mejor hijo, mejor esposa, mejor suegro, mejor yerno, mejor nuera. Siempre te puede hacer una nuera buena, aunque no era lo que tu suegra quería para su hijo, pero te hace una mejor nuera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que va transformando el corazón. Ahora, trabaja en nuestra regeneración. Mira lo que dice el texto. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tercero, nos llena de poder. Nos llena de poder para resistir. Nos llena de poder para hacer la obra, para impactar al mundo. Nos llena de poder, amado. Estos discípulos que tú estás viendo hoy aquí en el capítulo 2 de Hechos, tira el cassette hacia atrás. Algunos no saben lo que es un cassette tampoco. He dicho hoy palabras que no saben. Cassette. ¿Qué es un cassette? Pastor, ¿qué es un cassette? Usted me habla de MP3, formato de MP3, MP4, cassette. Esas son unas cositas cuadradas así que tenían una cinta que a veces que había que pegarlo con pintura de uña. Para los que no saben. Y coger un lápiz y hacerla así. Con acetona. Eso era. Y se oía música en eso. Ahora echa el cassette hacia atrás y usted se va a dar cuenta que estos discípulos, el mismo que uno de los que está aquí, uno de los que se para aquí y predica y proclama y aclara qué es lo que está pasando, ese mismo discípulo, unos 40 y algo días atrás, cuando está sentado frente a una hoguera y están ejecutando a su maestro, le dicen, no, yo no lo conozco. No, yo no sé quién es él. Oye, pero tú, si tú hablas igual que ellos. No, yo no sé quién. Y la tercera vez, pero tú no andabas con ellos. No, y comenzó a maldecir y a decir palabras impropias y improperios. No, yo no lo conozco, no sé quién es esa persona. Pedro lo negó. Pero ahora Pedro, cuando luego lo veo lleno del Espíritu Santo, veo un Pedro que se para y es capaz de confrontar a la gente y decirle a las autoridades religiosas, no, la piedra que ustedes desecharon es la que Dios ha utilizado para que sea cabeza de ángulo. Ese Jesús que ustedes mataron es Jesús, el cual nosotros podemos ser salvos, porque no hay un nombre bajo el cielo, no hay otro en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Y ese día, con esa valentía, con ese denuedo, con ese poder, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Más adelante siguen los capítulos y sigue Pedro predicando y 5,000 personas se añaden a la iglesia. Más de 5,000 personas recibiendo a Cristo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Les llenó de un poder sobrenatural, amado. Sobrenatural. Cuando tú estás conectado con Él, tú tienes ese poder en tu vida para predicar el evangelio, para enfrentar situaciones adversas, para enfrentar al mismo diablo, al mismo enemigo, porque Dios es el que mora en ti. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Esteban pudo resistir de esa manera. Usted dice que usted va a ver en esa narración del capítulo 7 del libro de Hechos que Esteban dice que estaba lleno de poder y de verdad, lleno de poder. Y más adelante en el versículo 55 dice que él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el cielo abrirse. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo, Dios te muestra cosas que que nunca imaginaste que te iba a mostrar. Pero te da una fuerza para soportar las situaciones más adversas que puedan pasar, incluso para perdonar a tus victimarios. Porque este mismo Esteban, que está lleno del Espíritu Santo, es capaz de decir, Señor, no le tomen en cuenta este mal que ellos están haciendo. Las mismas palabras casi de Jesucristo en la cruz. A quienes lo están lapidando, le están tirando piedra sobre piedra y lo van a dejar allí, muerto. Perdónalo, Señor. Perdónalo. Entonces el Espíritu de Dios cambia nuestra vida, nos transforma. Nos llena de una valentía. Hoy nosotros miramos atrás y vemos lo que éramos, la persona que éramos, el pedazo de persona que éramos, y nos vemos ahora y decimos, wow, Él ha regenerado nuestra vida, ha cambiado nuestra vida y nos ha dado fuerza, porque nosotros hemos hecho cosas que jamás en la vida hubiésemos imaginado que íbamos a hacer. Que jamás se hubiésemos imaginado. ¿Quién lo dio? ¿Quién te dio esa valentía? ¿Quién te dio ese denuedo? ¿Quién te dio ese poder? El Espíritu de Dios. Y finalmente, Él es el que opera en la conversión. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero Él, dice la Escritura, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso me hace tener que librarme de una carga tremenda, porque yo no tengo que convertir a nadie.
Es Él el que lo hace. Tú lo único que tienes que hacer es predicar el evangelio, lanzar la semilla. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que la persona se contriste? ¿Quién lo hace? ¿Quién se contrista y se quebranta? Es el Espíritu de Dios. Entonces tú vives tranquilo, tú vives gozoso, porque tú sabes que Él sabe hacer bien su obra. Si nos tocara a nosotros hacerla, hubiésemos fracasado ya hace rato. Hubiésemos sido la burla de Jaruco. Pero como sabemos que no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros, sabemos que el éxito está garantizado, porque Dios no falla, amado. Dios no falla. Entonces, es interesante como segundo punto, me he demorado, voy a correr un poquitico, como segundo elemento, es que ellos están ahí y están comunicando a gritos sin hablar una palabra, están comunicando, estoy dispuesto a esperar en Dios. Mire que ellos no se fueron a otro sitio, no los agarró la impaciencia, no los agarró decir, bueno, pero se está demorando la promesa que Jesús dijo, vamos a esperar porque la promesa ha de llegar, porque Él lo prometió, Él lo dijo y Él no falla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él dijo que nos va a dar el Espíritu, nos va a dar la promesa del Padre, nos va a llenar del poder, nosotros nos quedamos aquí tranquilos, aunque la impaciencia se obstine en tocar a la puerta de nuestra vida. Y esos apóstoles ahí en Jerusalén nos están enseñando a ti y a mí una lección extraordinaria que en este mundo es casi olvidada. La paciencia, esperar en Dios. Esperar en Dios. Mira, amado, cuando la impaciencia siempre por lo general te lleva a la desobediencia. Y la desobediencia impulsada por la impaciencia no es otra cosa que falta de fe e incredulidad. Cuando tú te mueves así de esa manera a destiempo es porque tú no estás confiando en que Dios tiene el control de tu vida y el que tiene las cosas garantizadas en tu vida y que Él es el artífice de tu futuro. Entonces nos movemos a destiempo, salimos en el momento que no se nos ha llamado, salimos a hacer cosas que Dios nos dijo que no hiciéramos, nos vamos a lugares donde Dios nos dijo que no fuéramos y terminamos metiendo la pata, cometiendo errores y después diciéndole a Dios la pregunta del siglo: ¿por qué? ¿Por qué? Pero si yo no te dije que te metiera ahí. No, pero ¿por qué tú me permitiste que me pasara esto? Pero yo te dije que fuera ahí. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, amado hermano. El profeta le dijo: espera el tiempo para enfrentar con los filisteos. Espera el tiempo. Y cuando llegue el momento, yo voy a ir y vamos a ofrecer sacrificio. Y cuando ofrezca el sacrificio, lánzate contra ellos, que voy a tener la victoria. Y se demoraban los filisteos. Samuel se demoraba. ¿Y qué hizo Saúl? Vamos a ofrecer sacrificio, haciendo cosas que no tenía que hacer. Y tenemos otro ejemplo, a Sara. ¿Se acuerdan de Sara? En vez de esperar la promesa que Dios le había dado, que iba a tener una descendencia, que iban a ser en ellos benditas todas las familias de la tierra, ella buscó arreglar el asunto, ayudar a Dios. Y hay gente que tiene esta idea. Oye, y lo ponen en la Biblia, en una Biblia imaginaria. Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo no he visto eso en la Biblia, nunca. Ayúdate que yo te ayudaré. A Dios hay que darle un empujón. A Dios hay que darle una manito. A Dios no hay que darle ninguna mano. Él se basta solo para hacer las cosas. Tú tienes que confiar y obedecer sus coordenadas. Nada más que eso. Entonces, ¿qué hizo Sara? Mira, como yo no puedo tener hijos, yo quiero que tú te llegues a mi sierva y tenga un hijo con él. Y ahí empezó la gestación solidaria. Ahí fue donde empezaron. De ahí cogieron el código de la familia. Y ella va a dar a luz en mis piernas y yo voy a criarlo como si fuera mi hijo. Y usted sabe lo que originó eso. Un conflicto que llega hasta nuestro tiempo. Todo ese conflicto del Medio Oriente, palestinos, Israel, árabes, israelitas, de ahí nace. Porque ahí salió Ismael. Ismael, que fue un árabe y que fue el padre de los rebeldes. Entonces, creyendo que estamos ayudando lo que estamos, porque nos impacientamos y no somos capaces de esperar. Si Dios dijo: esperen la promesa en Jerusalén, usted quédese tranquilo ahí. Si Dios te habló y te dijo: espera que yo te voy a usar, pero espera el momento, quédese quieto, que Dios va a obrar en el momento. Pero gracias a Dios que tenemos ejemplos positivos en la Biblia. No tenemos todos los ejemplos negativos. Tenemos gente que esperaron. Tenemos gente que supieron que había una gran victoria en esperar y sabían que esperando en Dios, en el momento de Dios, en el tiempo, en el kairos de Dios, Él iba a traer la respuesta y la contestación a su vida. Y por eso tuvieron victoria. Pablo esperó 3 años para ser Pablo. Se convirtió en el capítulo 9, usted ve que se convirtió del libro de Hechos. Y Pablo salió a las misiones en el capítulo 13. Pero dice que subió al desierto de Arabia 3 años, estuvo en un seminario con Dios directo. No salió como loco,
Hoy la gente tiene un llamado y salen a los 3 días a predicar y dicen que ellos ya son, ya. Yo soy pastor emergente, ya. No hubo una preparación, no hubo un tiempo de espera, no hubo una comunión de formación. Entonces están cometiendo errores y dando mal testimonio por ahí. Y lo mismo pasa con nosotros, los que no son pastores. Entonces Pablo se quedó. Josué le dijo al Señor, vamos a darle vuelta a la ciudad, a de Jericó. Todos los días vamos a dar una vuelta. Y el último día le vamos a dar 7 vueltas. Y después que termine de dar la 7ª vuelta, usted grite y usted verá cómo los muros se van a caer. Si fuera alguno de nosotros, ahora si soy yo razonando, le digo, ¿por qué tantas vueltas? Con lo malo que está la cosa, con la debilidad que tenemos nosotros los cubanos, pastor. Voy a darle una vuelta todos los días, vamos a reducir eso, no podemos reducir, vamos a llevarla a 2. O una el lunes y otra el viernes. Y el día de no vamos a hacer 7, vamos a dar 7 pasos y a los 7 pasos gritamos. Porque la cosa está, y queremos razonar y queremos apresurar los llamados y queremos apresurar las cosas. No funciona de esa manera. Dios no está apurado. Espera en Dios. Porque cuando tú dejas que Dios haga las cosas, siempre van a salir bien. Si no, preguntémosle a Moisés, que se adelantó 40 años a un llamado y terminó matando a una persona. Se convirtió en homicida por su apresuramiento, por su premura. Entonces hay que aprender a esperar. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras llega el anhelado novio? ¿Qué hacemos mientras llega el tiempo de los papeles? ¿Qué hacemos mientras llega el tiempo de la respuesta del médico? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicieron los apóstoles. ¿Qué hacían en el aposento alto? ¿Qué hacían? Número 1, ¿qué lo dijo? Orar. Número 1, orar. Buscar a Dios, buscar el rostro de Dios. Número 2, ¿qué estaban haciendo? Juntos, el cuerpo de Cristo congregado, juntos. ¿Qué hacemos? Número 2, nosotros nos congregamos. Seguimos acampando alrededor de la palabra. Seguimos nutriéndonos, seguimos adorando. Seguimos adorando su nombre, preparándonos. Y finalmente, esto no lo hicieron los apóstoles, si no se lo digo yo. Sea útil, entre tanto llegue el tiempo. Todo lo que venga a la mano para hacer, hágalo. Para bendecir a otro, para ayudar a otro. No se quede estancado ahí diciendo, no voy a hacer nada hasta que el milagro, hasta que el llamado mío no se concrete. No voy a hacer nada hasta... No. Dios te quiere haciendo. Dios te quiere ministrando. Dios te quiere que tú te extiendas tu mano para ayudar a otro. De esa manera síguelo haciendo. ¿Y cuál es el propósito final? Y ya con esto voy a terminar. ¿Cuál es el propósito final de esta llenura? ¿Cuál es el propósito de esta investida de poder? Que ellos, amados, comenzaran a convertirse en testigos del amor de Dios y de la grandeza de Dios. Y salieran a esa Jerusalén, a trastornar Jerusalén, a impactar Jerusalén. Que no se quedaran en casa diciendo, gloria a Dios, qué bendición siento, ya por el río. Qué bendición siento. Y diciendo, mira qué tiempo más lindo de oración. Sino que salieran y fueran a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra proclamando el nombre de Cristo. Para eso Dios nos ha dado poder. Para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. No para que tú te encierres en tu casa y te encierres en el templo y adores al Señor y digas, qué rico, mira cómo me siento, mira cómo me erizo. Mira cómo me erizo. No. Es para que tú te rellenes aquí y salga a la calle a impactar al mundo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Después de esto, salieron a proclamar el nombre de Jesús. Eran tanto el poder que esta gente que no pasaron universidad, esta gente que no pasaron curso de idiomas, en ese momento el Espíritu puso un don en sus vidas, que todos los que estaban ahí mencionados, que les leí en hace un instante, los de Egipto, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Mesopotamia, toda esa gente escucharon el mensaje de Dios en su propia lengua, amado. En su propio idioma encontraron el mensaje, recibieron el mensaje de Dios. Y se preguntaban, pero ¿cómo es posible esta gente? ¿En qué universidad estudiaron? En la Universidad del Sol, ¿dónde estudiaron? En la Universidad de Jerusalén, en Yale, ¿dónde estudiaron esta gente? Que saben hablar un idioma tan natural, tan fluido, donde no hay acento. ¿Qué es esto? El don del Espíritu de Dios. Pero salieron ¿para qué? Para impactar al mundo. Y para eso tú vienes a la iglesia. Tú vienes a la iglesia a adorar, a llenar tu depósito cada domingo. Pero no para que te quedes como el mar muerto que no tiene canalización. Y por eso es un mar muerto lleno de sales. Sino para tener afluentes, amado. Para que todo lo que Dios te dio, tú lo salgas a dar a la calle. Tú lo salgas a dar al trabajo, a la escuela, con tu familia. Para que tú salgas a bendecir a la gente con lo que Dios te dio. A testificar de su grandeza y de su poder.
Y cuando las cosas se pusieron tensas, dice, no solo se quedaron en Jerusalén, a donde quiera que se iban, iban llevando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Ahí Felipe salió huyendo de Jerusalén porque Pablo estaba matando gente ahí, encarcelando gente, perdón. Y cuando llegó a Samaria, dice que hacía Felipe, predicaba el evangelio de Jesucristo. Para eso Dios nos quiere, hermano. Para eso Él te ha llenado. No para que te quedes de manera egoísta con la bendición que te ha dado, sino para que la compartas. Eres bendecido para bendecir. Así que llegó el momento de proclamar el evangelio, de testificarle a la gente. No tengo palabras, pastor. No tengo las palabras para eso. Dios que vive en ti te dará la palabra en ese momento. Dios que vive en ti te dará la perspicacia para darle el testimonio tuyo y para al menos mencionar el versículo. Él te lo traerá a la mente, el versículo necesario que esa persona a la cual estás predicando necesita para entender la verdad, la revelación de Dios. Entonces, amados, seamos llenos de Dios y sigamos las coordenadas de Dios. Yo no sé cuál fue las coordenadas que Dios te ha dado para este año, No sé cuáles son los puntos que Él te ha dicho en dónde te quiere dirigir. No sé si ha llegado el tiempo, pero si el tiempo no ha llegado, solamente quédate orando, quédate congregándote, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque cuando llegue el tiempo de Dios no se trata que tú tienes que adivinar. Dios es suficiente para hacerte saber cuándo es ese tiempo. A Dios no es que estarlo descodificando, amado. Dios no es que es un estilo de cábula que tengo que estar interpretando. Cuando Dios te habla y Él conoce tus limitaciones. Y como así le digo yo al Señor, tú conoces cómo yo soy, tú sabes que yo a veces soy un poco torpe. Háblame con manzanita, con caramelito. Dime 3 caramelitos con 4 manzanitas, ¿cuánto es? Porque yo necesito saber bien las cosas. Háblame en letra de morde, porque yo a veces soy distraído y necesito poder entender. Y Dios lo hace porque nadie te conoce más. Nadie te puede conocer más que Dios. Nadie te conoce, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie. Él te creó y Él vive en ti. Así que cuando llegue el momento de lo que Él te ha puesto delante, de salir adelante, de dar el paso de fe, délo, porque Dios irá contigo y Él te dará la victoria. Amén. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Amén.